La Pizarra Podcast es un proyecto de difusión pedagógica y formación permanente de la sección de educación primaria de la Escuela de Formación Docente de la Universidad de Costa Rica. Estás escuchando La Pizarra Podcast con Jaime Ramos. Desde el punto de vista pedagógico, el pensamiento crítico requiere el desarrollo y la progresión de una serie de habilidades y destrezas que conviene promover mediante estrategias y actividades didácticas que promuevan la problematización de los saberes, el uso y discriminación de las fuentes de información, la verificación, la argumentación, la interpretación de la información. Esto implica para la persona docente una tarea compleja y reflexiva, pero profundamente relevante y trascendente socialmente. Vivimos en un contexto político y global marcado por la aparición de grupos convencidos en desmantelar el Estado social de derecho, grupos que han instrumentalizado en su interlocución política los discursos de odio, el rechazo y la condena a lo científico, a lo académico y a lo cultural. Esta radicalización del debate político requiere de una respuesta contundente y organizada. Es aquí donde el fomento y la progresión del pensamiento crítico deviene en algo urgente y estratégico. Su abordaje desde la educación en general y la educación primaria en particular es fundamental. En este sentido, los estudios sociales están llamados por sus características epistemológicas a erigirse en un espacio de discusión, debate y profunda reflexión. Bienvenidas y bienvenidos a La Pizarra Podcast, tu formación permanente. Este es un proyecto de acción social de la sección de educación primaria de la Escuela de Formación Docente de la Universidad de Costa Rica. En este semestre iniciamos con un programa acerca de cómo se desarrolla el pensamiento crítico en los estudios sociales de la educación primaria. Les invitamos a acompañarnos y apoyar este proyecto. Muchísimas gracias. Bienvenidas a la Pizarra Podcast, tu formación permanente, este proyecto que es parte del programa de acción social de la Universidad de Costa Rica, específicamente en la Escuela de Formación Docente y en la sección de educación primaria. Empezamos este segundo semestre con un tema que es fundamental para la formación, tanto inicial como también para el desarrollo profesional de nuestras y nuestros compañeros en educación primaria, como lo es el concepto del pensamiento crítico, específicamente en la asignatura de estudios sociales en la educación primaria. Para ello, como siempre, contamos con una persona especialista en este tipo de temáticas. Hablamos de Luis Enrique Marín Vargas. Profesor, bienvenido a la Pizarra Podcast. Hola, muchísimas gracias a todos por la invitación, profe Jamer. Un saludo, un gusto estar con ustedes. El profesor Marín Vargas es licenciado en la enseñanza de primer y segundo ciclo, es bachiller en la enseñanza de los estudios sociales y tiene una maestría de la Universidad de La Rioja en educación inclusiva e interculturalidad. Profesor, para empezar esta conversación, me gustaría preguntarle por el concepto de pensamiento crítico. Es decir, se habla mucho del pensamiento crítico, lo asumimos como una habilidad, como un enfoque, como un abordaje, como una característica didáctica, pedagógica, pero desde el punto de vista pedagógico, ¿cómo podemos entender el pensamiento crítico? Sí, gracias, profe. Bueno, en realidad contestar esa pregunta es un tanto complejo porque a nivel teórico no hay una claridad tampoco específica sobre la definición del pensamiento crítico y más si lo trasladamos al ámbito de lo educativo, de lo pedagógico, ¿verdad? Tenemos autores que hablan del pensamiento crítico como una habilidad, hay autores que lo hablan como más bien un conjunto de habilidades, como una destreza, como una competencia. Entonces, no hay una definición específica, pero tampoco ninguna de ellas resulta ser errónea, porque al final, cuando las analizamos en concreto, todas caen al mismo punto, ¿verdad? Hay un autor de apellido Facione, que es el que por lo menos a mí me gusta más utilizar para definir el pensamiento crítico, y él habla de esto como una forma de pensamiento superior y cognitivamente más demandante que un pensamiento, por ejemplo, sistémico, ¿verdad? Entonces, él descompone el pensamiento crítico, de hecho, en 5 habilidades que no se trabajan aisladas, es decir, no es que yo aplico esas habilidades de forma independiente, sino que están trabajando juntas, ¿verdad? A la hora de efectuar este pensamiento, ¿verdad? Em, ya antes de mencionar estas habilidades, básicamente hablamos del pensamiento crítico como esa capacidad
de procesar información de manera que entendemos no únicamente la información en sí, sino también la intención de esta información, la veracidad de esta información y el proceso por el medio del cual estas ideas fueron construidas, ¿verdad? No solo es entender a la persona de quien viene el discurso, de quien vienen las ideas, sino también entender la manera en la que yo estoy analizando y que estoy entendiendo estas ideas, ¿verdad? Entonces se vuelve también un proceso dialógico entre un juicio emitido por alguien y una idea emitida o el procesamiento que yo le estoy dando a esa idea. Y si lo analizo también, debería de aplicarlo a mis propias ideas. ¿Cómo es que estoy generando mis juicios? ¿Cómo es que estoy generando mis pensamientos o que estoy generando mis criterios, ¿verdad? Entonces, es como lo mencioné, una habilidad pues difícil de describir, pero que resulta fundamental en el ámbito pedagógico. Volviendo al autor que les mencionaba, Facione, él nos habla de 5 habilidades en las que podríamos entender el pensamiento crítico. Si cambiamos de autor, vamos a encontrar más o menos habilidades, pero él nos habla, por ejemplo, de que el pensamiento está formado por la habilidad de la interpretación, del análisis, la evaluación, la inferencia, la explicación y la autorregulación, que también la podemos definir como metacognición. Es decir, son habilidades que no solo nos ayudan a procesar la información, sino también a comunicarla y entender el proceso por el medio del cual esta fue generada, ¿verdad? Entonces, en conjunto, van siendo, digamos, una especie de de maquinita que no solo analiza el inicio de cómo es emitido un juicio o una idea, sino también cómo llegó hacia mí y cómo la estoy entendiendo. En ese sentido hablamos entonces de un proceso que nos implica una serie de, digamos, habilidades o subhabilidades que permiten realmente hacer una valoración integral de la información que estamos procesando para analizar digamos, para verificar su racionalidad, su rigurosidad, el origen de esta información, las implicaciones que tienen, al igual que digamos, quién emite esta información, ¿verdad? Sus fuentes. Eso nos lleva a la siguiente pregunta, profesor Marín. En el contexto de la educación primaria, es decir, para las niñas, los niños, eh, ¿cuál es la importancia de asumir un abordaje didáctico, de asumir una pedagogía? Bueno, hemos hablado muchísimo en este espacio de la pedagogía crítica, pero de asumir un abordaje, una metodología didáctica que realmente estimule el pensamiento crítico en las niñas y los niños. Claro, de hecho es importantísimo porque cuando analizamos el tema vemos que en realidad el pensamiento crítico se ha trabajado mucho en poblaciones de adolescentes o adultos, pero generalmente se ha dejado de lado el desarrollo de estabilidad en la población infantil o los niños de educación primaria, ¿verdad? Y es porque se cree en algunos erróneamente que el pensamiento crítico llega a ser una habilidad muy difícil o un proceso cognitivo muy complejo para un estudiante de educación primaria, ¿verdad? Entonces, se ha dejado de lado y seguimos hasta cierto punto reproduciendo ese rol tradicional que tiene el estudiante de educación primaria o esa visión tradicional de que es únicamente un receptor de información, ¿verdad? Sin embargo, nuestros estudiantes desde ya niveles tempranos en la educación primaria están bombardeados por información en diferentes medios. Están constantemente recibiendo información de los medios de comunicación, de sus padres de familia, de nosotros mismos como educadores, del sistema educativo. Ya están inmersos en lo que, por ejemplo, al final, por ejemplo, en segundo ciclo dicen sus amigos, sus compañeros. Entonces, todo este tipo de cosas llega a que tenemos que enseñar al estudiante a usar el pensamiento crítico desde tempranas edades, desde que están pequeños, ¿verdad? No podemos asumir que es algo que no van a lograr hacer y dejarlo o postergarlo para que lo asuman los profesores de secundaria, por ejemplo, ¿verdad? Estamos hablando de que el pensamiento crítico resulta indispensable en un contexto social eh, en el que ya desde pequeños los niños están bombardeados por información. Entonces, pensemos, por ejemplo, en un niño que recibe una idea estereotípica tradicional, ¿verdad? Pensemos en un niño que recibe una idea estereotípica de rol de género, donde se le dice, por ejemplo, los hombres trabajan, las mujeres tienen que quedarse en el hogar, ¿verdad? Ideas que todavía en ciertos contextos siguen siendo frecuentes. Desde pequeños ya ellos tendrían que tomar una idea de estas, saber de dónde vienen, procesarla, ver sus pros, sus contras y terminar emitiendo un juicio al respecto si considera si esto es correcto o no, ¿verdad?
Pensémoslo también ya en un preadolescente, que esté en quinto, sexto año, ¿verdad?, de escuela, que reciba una idea también, por ejemplo, de sus amigos. Tal conducta es buena, aunque socialmente sea nociva, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de conductas que ponen en riesgo su integridad. Ya tendríamos que enseñarle a esta persona, estudiante, a que tiene que analizar este argumento, ver de dónde viene, sus pros, sus contras y terminar tomando una decisión. Entonces, estamos hablando de que el pensamiento crítico no solo lo aplicamos al análisis de elementos teóricos complejos o que vamos a hacerlo únicamente sobre noticias, sobre lo que recibimos en los medios de comunicación. El pensamiento crítico también se aplica a estas situaciones cotidianas. Entonces, en una población de educación primaria, empezar a desarrollar este pensamiento crítico es importante. Es casi que una herramienta que no solo le permite blindarse en muchas ocasiones sobre ideas erróneas, sino que también le permite comprender mejor su entorno y poder actuar de manera más consciente sobre este, ¿verdad? No llega a ser fácil, o sea, metodológicamente es un proceso complicado de realizar, pues, especialmente en estudiantes de educación primaria, pero que asignaturas como los estudios sociales nos permiten ir introduciendo, ¿verdad? A la hora de analizar temas de geografía, temas históricos, que están abiertos, por ejemplo, a tomar posturas, que están abiertos a dilemas morales, que están abiertos a este tipo de cosas, nosotros podemos poco a poco ir haciendo que ese estudiante vaya estimulando estas habilidades de pensamiento crítico, ¿verdad? Y llevarlas a otro nivel, ¿verdad? Con ejercicios, por ejemplo, también de comprensión de lectura, que superen lo tradicional, inferencial, explícito, sino que lleve al estudiante a tomar una postura, a emitir un juicio y pensar por qué piensa así, ¿verdad? Que es que al final es eso. También el pensamiento crítico es que nosotros podamos pensar por qué estamos pensando de esta manera, por qué creemos que esto es lo bueno, por qué creemos que esto es lo malo, ¿verdad? El pensamiento crítico no necesariamente es un pensamiento moral, ¿verdad? Pero a veces llega también a tomar esta perspectiva, ¿verdad? O nos ayuda a la hora de tomar un juicio ético, un juicio moral sobre las acciones que tomamos. Entonces, en educación primaria se vuelve especialmente importante. Además, nosotros tenemos estudiantes que, ya nosotros lo sabemos, en educación primaria, los niños son naturalmente curiosos y no son ajenos a lo que está pasando en su contexto social. Entonces, escucharon en una noticia alguna información sobre, no sé, conflictos contemporáneos que están viviendo, ¿verdad? Una situación como la de Palestina, un conflicto como en Rusia, ¿verdad? O a cuestiones de carácter geográfico natural, ¿verdad? Los huracanes, los desastres que recientemente los estudiantes intuitivamente en muchas ocasiones van a llegar a preguntar, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Por qué está pasando? ¿Verdad? Entonces, este tipo de ideas, aunque no son temáticas que trabajamos directamente en estudios sociales de educación primaria, vienen, ¿verdad?, a nuestra aula y llegan de alguna u otra manera. Entonces tenemos nosotros también que estar preparados para poder utilizar estas situaciones y guiar a nuestros estudiantes, ¿verdad?, a entender mejor las cosas que están pasando a su entorno, obviamente a su nivel y siendo coherentes con su desarrollo cognitivo, ¿verdad? Y sin tocar, obviamente, en algunas ocasiones temas que pueden llegar a ser polémicos, pero que tenemos que también hacer que ellos entiendan para que estén empapados de su entorno social. Si ya ellos están manifestando esta curiosidad de conocer más un tema, y abordarlo desde esta perspectiva, no solo de saberlo, sino también emitir un juicio. Entonces eso quiere decir que ya son estudiantes que nos están dando un banderazo de salida para poder estimular esta clase de habilidades. Entonces, en síntesis, no es algo fácil de hacer en educación primaria, porque metodológicamente, ¿verdad? Implica exigir mucho al estudiante a nivel cognitivo, es decir, es sacarlo de su zona de confort y pedirle que haga cosas que en educación primaria tradicionalmente no estamos acostumbrados a pedirle hacer, ¿verdad? Emitir un juicio, dar su opinión sobre un tema, pensar por qué cree que algo está bien o por qué algo está mal, ¿verdad? Y también en el rol de nosotros como profesores implica también poder guiar sin intervenir en el pensamiento, es decir, sin hacer que el estudiante piense igual que yo como profesor. Porque en muchas ocasiones el pensamiento crítico también implica tomar una postura y puede que mi estudiante tome una postura distinta a la que yo tengo como profesor, ¿verdad? Mientras esa postura no sea, digamos, no atente contra la igualdad, ¿verdad? Contra principios básicos de derechos humanos, pues tenemos que respetar ese pensamiento de ese estudiante, ¿verdad? Y nosotros también mantenernos a no moldear el pensamiento del estudiante a nuestra forma, ¿verdad? Que yo creo que cuando hablamos de pensamiento crítico y de pensamiento también, de pedagogía crítica, hablamos justamente de eso, de guiar a la persona sin hacerla que necesariamente piense igual que yo.
Envíanos tus temas de interés, tus comentarios y sugerencias. Escríbenos a la página de Facebook Educación Primaria UCR. Somos La Pizarra Podcast, tu formación permanente. Síguenos y suscríbete en iVoox y Spotify. Somos La Pizarra Podcast, tu formación permanente. Claro que sí, esto último que usted señala es determinante, porque si el pensamiento crítico, la pedagogía crítica, tiene una característica que la defina, es precisamente el permitir esa diversidad, los disensos, el contribuir a que existan debates y en ningún momento tratar de imponer una visión determinada del mundo, de la sociedad, y sobre todo en una didáctica específica como es la didáctica de los estudios sociales, que es tan susceptible de analizar, como decía recientemente en la Universidad Nacional, en el Congreso de RCEC, Santisteban, de temas socialmente relevantes, temas de actualidad, como vos bien explicabas. Es decir, cómo podemos abordar estas temáticas que tienen un impacto directo en la vida del estudiante, que son temas de actualidad, que tienen relación con los procesos históricos y geográficos que vemos en el programa de estudio, y que yo creo que en eso hay un acuerdo, ¿verdad? Lo hemos conversado en otros espacios, de que el programa de estudio pues es la base curricular, es la pretensión, es lo que nos orienta, pero que de ahí permite derivar en una serie de análisis de temáticas que al estudiante le quedan, digamos, más cercanas, ¿verdad? Y y ahorita lo vamos a conversar cuando hablemos ya propiamente del programa de estudios vigente en educación primaria y estudios sociales, de cómo la técnica del taller, que es la que orienta lo metodológico del programa de estudios sociales, pues permite no solamente esta diversidad de opiniones, pero que, como vos decías, profesor Marín, realmente pues que haya una metodología, una rigurosidad para que si yo tengo un punto de vista diferente, eso está genial, eso está perfecto, pero que yo pueda argumentarlo, razonarlo, incluso hacer inferencias morales. Nos recuerda la teoría del juicio moral de Colbert, por ejemplo, de por qué nos situamos moralmente en ciertas posiciones y qué nos moviliza realmente a tomar esas posturas ante la vida. Generalmente yo no he hecho mano de anécdotas y sobre todo en mi caso, que ya los que tenemos ya cierta edad pues ya quedan más lejanas en el tiempo. Pero yo recuerdo con profundo cariño en mis clases de educación primaria que generalmente los momentos en que debatíamos allá en los finales de los 80, principios de los 90, que estuvo en boga, por ejemplo, y creo que era un tema que se asomaba ya global, los debates sobre el rock satánico, los debates, por ejemplo, se hablaba en ocasiones, recuerdo, de la pena de muerte, temas sensibles, ¿verdad? Pero que se debatían de una manera, yo creo que mi profesora, la niña Eva González, que de Dios goce, nos hacía discutirlo en un ambiente de respeto, de comunicación asertiva, en donde involucrábamos lo moral, pero también la rigurosidad de las fuentes de esa información. Y recuerdo con mucho cariño el primer libro que yo leí fue Mamita Yunay, estábamos en la escuela. Ahora creo que es un libro que se lee en secundaria, pero la sensibilidad que implicó eso, yo creo que empezó a moldear una visión social, porque una de las cosas que fomenta el pensamiento crítico en estas primeras, en la infancia, es la sensibilidad hacia lo histórico, es decir, esa empatía histórica, que es una de las competencias del pensamiento histórico, como bien apuntadas anteriormente, y la sensibilidad social. Entonces, creo que eso es sumamente importante, y el disenso, el darle las herramientas a las personas estudiantes, en este caso a las niñas, a los niños, para que ellos desarrollen su propio pensamiento, ¿verdad? Y nosotros fungir como personas que orientan, que guían, que establecen la estrategia metodológica, es sumamente importante. Eso me lleva ya a una segunda parte de esa conversación, que tiene que ver más con la praxis, ¿verdad? Con lo pragmático. Vos trabajás, tengo entendido, trabajás aparte de trabajar en la Escuela de Formación Docente de la Universidad de Costa Rica, ejerces la educación primaria en una escuela. Eso te posiciona, ¿verdad? Y te da un conocimiento in situ directo de lo que es la realidad del aula, que eso es sumamente valioso. Nosotros siempre lo hemos señalado en este espacio. ¿Qué valoración te merece a vos el programa de estudios sociales de primer y segundo ciclo en cuanto a las posibilidades que tiene este programa para promover procesos pedagógicos críticos tendientes a la transformación social e individual, pensando en esta
en este contexto que trabajamos con niñas y niños. Sí, gracias, profe. Bueno, es importante hablar que en el caso del programa específico de primer y segundo ciclo, ¿verdad? Pese a ser un programa, hablemoslo relativamente viejito en comparación de los programas que están vigentes actualmente todavía en educación primaria y secundaria, estamos hablando de un programa todavía del 2013, ofrece fortalezas que otros programas no tienen. Lo primero es eh, la flexibilidad metodológica que hay en el caso de educación primaria, que ahorita lo vamos a hablar cuando mencionemos el taller, pero el taller permite incluir diferentes perspectivas metodológicas que podrían facilitar una persona docente que quiera incluir el del fomento del pensamiento crítico lo pueda hacer. Otro aspecto es que tenemos un programa que no está tan sobrecargado en contenidos, ¿verdad? Entonces es un programa que nos permite, pues, desarrollarlo, pese a que sabemos que en educación primaria de estudios sociales es la que menos lecciones tiene, ¿verdad? Que son 4 lecciones semanales. Eh, en realidad la cantidad de temas que por unidad se tienen que desarrollar son temas, digamos, son pocas, es pocos la cantidad de temas, entonces eso nos permite también tener tiempo de poder desarrollar diferentes tipos de actividades, ¿verdad? Y en otro aspecto también las temáticas que el programa ofrece, ¿verdad? Estamos hablando de un programa mm, que desde que ya los chicos están en primer grado, nos empieza a posicionar en temas que ya podríamos aprovechar, ¿verdad? La seguridad individual, por ejemplo, seguridad vial, que la historia de mi cantón, de mi distrito, formas de estar seguro. Ya cuando estamos en tercero hablando de la provincia, entonces hablamos ya de efemérides. Entonces, bueno, qué importante es también ver estos temas que también resultan ser tan patrióticos, que tal vez a veces inclusive estamos encasillados en una perspectiva muy nacionalista al ver estos temas, llevarlos a un plano también de cuestionamiento, ¿verdad? Un tema como por ejemplo el Día de las Culturas, le podríamos sacar muchísimo, ¿verdad? A una celebración de una efeméride para entender diferentes perspectivas, ¿verdad? Pensaba, igual que usted decía, recurriendo a una anécdota, en este caso de otro compañero, un compañero que ponía en el debate y pidió, por ejemplo, a los estudiantes investigar cómo se celebraba el 12 de octubre en diferentes países de América y cómo se celebraba en España. Entonces, muchos estudiantes llevaban las perspectivas, decían que se hablaba, y empezando por el nombre, ¿verdad? Entonces, en algunos países era el Día de la Raza, en otros países el Día de la Cultura, el Día de la Hispanidad, en el caso de España, ¿verdad? Entonces, ya todo solo ese cambio de nombre invita a hacer una discusión gigante, ¿verdad? De por qué, por qué en estos países tenemos una visión distinta de una celebración que al final de cuentas es la misma. Si nosotros recurrimos a la narración histórica, vamos a tener una narración, digamos, diferirá en algunos aspectos, pero tenemos una narración histórica que es lo mismo, ¿verdad? Un grupo de europeos que llega al continente americano, pero la visión que tenemos y la trascendencia que eso ha tenido en cada uno de estos diferentes países y cómo se celebra hasta el día de hoy o se conmemora, porque en algunos países explícitamente se decía no es una celebración, es una conmemoración, entonces ya lleva a invitar al porqué, a pensar ese motivo del porqué. Entonces, el programa de estudio en realidad facilita introducir estas habilidades de pensamiento crítico, ¿verdad? Y al final hay una coherencia en lo que se espera, porque por ejemplo, usted lo mencionaba ahora al final de la pregunta anterior, uno espera que un estudiante tenga autonomía, ¿verdad? Cuando termine pues, su ciclo de educación primaria, que tenga un criterio propio sobre las visiones y al final, que son principios que busca el programa de estudio, también son principios que busca el pensamiento crítico, ¿verdad? Entonces hay un paralelismo. Y aquí también, hablando en el caso específico de la historia, hay una fortaleza, y es que el pensamiento crítico y el método histórico tienen un paralelismo en lo que aspiran y en la manera en la que se hace, ¿verdad? Entonces, como profesores de estudios sociales, nosotros sabemos que el método histórico y el análisis de fuentes, por ejemplo, aspira a hacer una crítica interna y externa, a analizar no solo la veracidad, sino también la intencionalidad y la funcionalidad que tiene una fuente. Bueno, que el pensamiento crítico busca exactamente lo mismo. Las fuentes de información que nosotros recibimos, podríamos decir que tenemos que pasar por este proceso, por este ciclo de analizar cuál es su intención, cuál es su veracidad, cuál es la credibilidad que podemos tener de esta fuente. Y el programa nos invita a llevar fuentes primarias al aula de educación primaria, a que el estudiante la vea, que el estudiante la analice, la critique, que saque conclusiones de ese aspecto. Entonces, tenemos más paralelismos que divergencias en realidad en lo que se aspira en cada propósito. Al final de cuentas, si nosotros aplicamos el programa de estudios sociales de primer y segundo ciclo de la manera que se espera aplicarlo,
y con la metodología que queremos hacerlo, indirectamente vamos a estar desarrollando pensamiento crítico. O sea, casi que sin pensarlo, ¿verdad? Obviamente la idea es hacerlo de manera más explícita, consciente y metodológicamente planificado, ¿verdad? Pero el programa de estudios sociales es, aquí ya así de opinión personal para mí, de las 4 asignaturas, áreas instrumentales y las asignaturas básicas, ¿verdad? Es estudios sociales en la que yo siento que encuentra el pensamiento crítico una facilidad mayor para ser desarrollada. No es que no se pueda hacer desde ciencias, desde español o desde matemática, pero a nivel de curricular es estudios sociales la que ofrece mayores facilidades para poder llevarlo a la clase. Hoy por hoy vivimos, bueno, a nivel global y en el contexto costarricense, desde luego que también, en un momento en donde hay férreos ataques a la educación pública, a la ciencia como tal, hasta esos extremos hemos llegado, a la racionalidad, a cuestionar, pues, digamos, la relevancia social que tiene la investigación científica, el rol de la universidad, de la educación en general. En muchas ocasiones hay sectores que políticamente se han constituido ya orgánicamente, ¿verdad? Organizativamente y que tienen un peso de interlocución muy importante en el debate político nacional. Y hablamos de que no solo en Costa Rica, eso es un tema latinoamericano y global, pero que apuntan hacia debilitar, menoscabar, menospreciar y sobre todo ningunear en muchos aspectos lo científico, lo educativo. Es aquí donde con mucha más razón el pensamiento crítico, en el caso de los estudios sociales, que es esa asignatura que, como vos bien decías, profesor, nos permite pues ir construyendo el pensamiento histórico, el pensamiento social y por ende un posicionamiento político, porque una de las cosas que tiene el pensamiento crítico es que empieza a develar vamos a ver, empieza a quitar ese velo de la inocencia, de que todo es neutral. No, no, hay siempre intencionalidades en las personas que emiten los mensajes, hay siempre posicionamientos políticos, ideológicos en las fuentes, en los medios de comunicación, en toda la industria cultural, etcétera. Eso, pues, yo sé que usted lo tiene perfectamente claro. Claro, Claro. enfatizando en esto que usted dice, profe, es importante mencionar un principio que es que el pensamiento crítico no es ideologizante, pero sí trabaja con la ideología en 2 sentidos. Procesa la ideología, ¿verdad? Inclusive puede ser la ideología que hasta este momento yo tenga y también me permite a mí construir mi propia ideología en temas diversos, ¿verdad? Ideología en términos políticos, como usted lo mencionaba, en términos sociales, religiosos, se genera eso, o sea, el pensamiento crítico al final me permite ir a mí construyendo esa ideología, pero de un proceso consensuado, porque yo puedo construir mi ideología a partir de lo que las demás personas me dicen que yo tengo que creer y de la tradición, pero también el pensamiento crítico invita a que yo construya mi ideología a partir de las propias experiencias y del análisis que yo he hecho de esas experiencias. Y ahí el pensamiento crítico entra a ser fundamental. En un ejemplo que usted mencionaba, por ejemplo, viendo ahora la situación de todo el, como usted lo dice, el debilitamiento al Estado Social de Derecho que ha habido. En 6º año se trabaja un tema viendo en educación primaria que es justamente la reforma social de la década de los 40. Tradicionalmente yo nada más podría decir a un estudiante que es el código de trabajo, que es la caja y que es la Universidad de Costa Rica. Y yo cumpliría ahí lo mínimo esperado por el programa, ahora que hablamos de lo curricular. Pero ¿por qué no invitamos al estudiante a reflexionar cuántas veces ha hecho uso de alguno de estos elementos de la reforma social, por ejemplo? Y tal vez un estudiante en primera instancia dice, es que yo no trabajo, yo no he usado el código de trabajo, o yo no estoy en la universidad. Tal vez la caja sí porque me han llevado a alguna cita o algo así, que es como lo... Pero tal vez entonces ver que ellos analicen, por ejemplo, que la Universidad de Costa Rica tiene proyectos de investigación de acción social que tal vez les han beneficiado, que el código de trabajo ha beneficiado a sus papás, lo que indirectamente ha beneficiado a ellos, a que tengan unas condiciones, ¿verdad? Y a llevarlos a analizar justamente, sin querer, como le dijimos, ideologizar, qué críticas se han hecho recientemente a estos, ¿verdad? Entonces, sí, tomar una institución como la Caja, ver sus fortalezas y debilidades que las tiene, ver qué aporte le ha dado el país y ver qué intención tiene que recientemente se ataque, ¿verdad? Esto. Entonces, ahí el estudiante está aprendiendo a ser más receptivo, a no llegar a decir únicamente lo que escucha de sus papás, porque a veces los estudiantes en primaria replican lo que escuchan de los adultos.
Entonces no llegar nada más a decir, mi papá dijo que la Universidad de Costa Rica no sirve para nada. Entonces, y tal vez uno le preguntar, ¿y por qué usted cree eso? Y nos damos cuenta que no es que él cree eso, sino es que es lo que ha escuchado. Entonces, invitarlo a generar su propia opinión sobre este tema es hasta final de cuentas eso. A veces va a ser conflictivo, les refiero, conflictivo positivo, en el punto de que cuando esto se hace bien, pues un estudiante llega inclusive a cuestionar el pensamiento que uno como profesor tenga y pensamiento de sus propios papás, ¿verdad? Entonces, estamos también formando estudiantes que de manera respetuosa, porque también el pensamiento crítico busca también la empatía y el respeto en el comunicar las ideas, de manera respetuosa yo puedo manifestar y decir, no, no estoy de acuerdo con esta idea, pero por este y este motivo, ¿verdad? Entonces, eso es una invitación abierta a que un estudiante vaya más allá de memorizar temas y sino analizarlos y utilizarlos para comprender su entorno. Hola, mi nombre es Andrea Loría, soy estudiante de la licenciatura en Educación Primaria de la Universidad de Costa Rica, también soy docente para el Ministerio de Educación Pública. En este momento les saludo desde mi querida escuela, Dr. José María Castro, Madrid, y quiero invitarles a que se unan a La Pizarra Podcast, donde van a encontrar información súper valiosa para nosotros los docentes y con esto mantenernos actualizados. No lo olviden, La Pizarra Podcast, pueden seguirlo en todas sus redes sociales, quedan súper invitados. Exactamente, como vos decías, realmente si algo tiene el pensamiento crítico es que es anti-adoctrinamiento, anti-ideologizante. Más bien, intenta hacer una lectura crítica de esos elementos, muchas veces que pretenden ser doctrinarios o que pretenden ser ideologizantes, para comprender que existe una diversidad de ideologías que pugnan, ¿verdad?, en una especie de disputa constante por ese sentido común, por esa forma de interpretar la realidad, y que es a través de la educación, y en este caso los estudios sociales, que nos permiten establecer mecanismos, estrategias y herramientas para hacer esa, como decía Freire, esa lectura crítica del mundo en el que vivimos. Te voy a preguntar por tu experiencia concreta en el aula de educación primaria y bueno, y también en la Universidad de Costa Rica, pero me interesa conocer cómo, bueno, hemos hablado de las posibilidades que tiene el programa, de las definiciones. Ahora, concretamente, en tu mediación pedagógica específicamente, en la experiencia que tenés, ¿cómo ha sido esa experiencia de llevar a cabo el desarrollo, la progresión de destrezas, de habilidades de pensamiento crítico? ¿Cuál ha sido tu experiencia, por ejemplo, con la técnica del taller, que es la técnica o la metodología, si se quiere, que plantea el programa de estudios sociales en educación primaria y que vos analizabas anteriormente? Pero ¿cómo, tal vez con algún caso en particular, tal vez cómo has vivido esa experiencia como docente de concretar, de tratar de llevar en tu estrategia de mediación pedagógica, en tu planeamiento didáctico, en tus clases, el desarrollo del pensamiento crítico? Gracias, profe. Sí, en realidad este es un tema que a mí me ha apasionado desde mi formación en mi proceso de formación docente. En mi trabajo final de graduación justamente versó sobre esto, junto con un grupo de compañeras, hicimos una adaptación metodológica. Entonces, lo que se hizo en ese momento, para contar una experiencia concreta, que sí fue de mucho impacto, por lo menos en lo que yo todavía hago metodológicamente, se tomó otra metodología distinta a la del taller, que es la de las comunidades de investigación de Matthew Lipman. Esta metodología tiene diferentes pasos a los del taller, pero mis compañeras y yo encontramos que podíamos hacer una adaptación de estas etapas y ajustarlas a los 4 momentos del taller que nos propone, por ejemplo, el programa de estudios de educación primaria. Entonces, la adaptación resultó ser muy, muy buena, fue evaluada y tuvo resultados positivos, y aplicada de manera sostenida, al final genera un efecto positivo en estas habilidades de pensamiento crítico del estudiante. Entonces, la experiencia metodológica que le puedo comentar generalmente es abrir la clase. Pensemos en el primer momento y vamos a ir abriéndolo por momentos. Un primer momento de clase que nos invita a esta actividad rompehielos, ¿verdad? De motivación y de despertar conocimientos previos. Entonces, podríamos empezar, por ejemplo, analizando un texto. Estamos hablando del periodo colonial, de la sociedad colonial, para poner un ejemplo. Entonces, darles un texto a los estudiantes
donde, por ejemplo, sea una historia, un cuento sobre la vivencia de un indígena en el periodo colonial. Entonces, eh, ahí estamos de una vez activando algunos elementos de empatía, de análisis, de interpretación. El estudiante va a salirse de su lugar, va a decir, ok, el texto que estoy leyendo no es de esta época, estamos hablando de una época del pasado. Entonces, inclusive ahí me permite desarrollar habilidades de pensamiento histórico paralelamente. Y de una vez pedirle a él que tome posiciones. Yo sé que el pasado no hay que juzgarlo con ojos éticos actuales, pero es decir, ¿estás de acuerdo con lo que pasó en la historia? ¿Crees que es lo correcto? ¿Cómo te sentirías vos si fueras el personaje tal o si fueras el otro personaje? Empezar a introducir al estudiante en estos dilemas morales y en estos debates internos que tal vez le puedan generar, ¿verdad? O si estamos hablando de la sociedad colonial y tal vez estamos hablando de una historia que hable de los roles de la mujer, que hay que trabajarlo justamente con el programa, de los roles de la mujer en esa época y traer preguntar, ¿cómo te sentirías si vos fueras esa persona? ¿Crees que esos roles todavía existen? Bueno, esa sería la motivación. Luego, pasamos a la siguiente parte, ¿verdad? Que es la presentación del tema en el segundo momento. Entonces, en esta parte también podemos aprovechar, no para hacer esa transmisión magistral de temas, recordemos que es una discusión dialógica, sino ir introduciendo preguntas al estudiantado de diferentes aspectos. Entonces, aquí podemos hablarle, ¿verdad? Entonces, ya vamos exponiendo el tema y tomando este mismo ejemplo de la sociedad colonial, decirles directamente, bueno, las mujeres en la sociedad colonial eran dependientes o tenían un rol de sumisión respecto al hombre, fuera en este caso su padre o su esposo, ¿verdad? Ver que también la condición de las mujeres era diferente, entonces preguntar de una vez, hacer un discurso en ese momento. De esa discusión van a salir temas de relevancia. Inmediatamente los estudiantes van a empezar a preguntar cosas y van a tener curiosidad por ciertas cosas. Es importante que aquí el docente haga entonces un guión de preguntas, de qué le está interesando al estudiante, pero no un guión de preguntas para contestárselas. O sea, no es que vamos a hacer un guión de preguntas donde vamos a empezar a escribir, bueno, fulanito me preguntó sobre esto y este me preguntó sobre esto, entonces voy a contestarle la pregunta, no. Construimos un guión de preguntas para en los momentos posteriores planificar actividades donde el estudiante tenga la posibilidad de tener acceso a fuentes de información, a recursos adicionales que le permitan a él mismo conocer cómo contestar estas preguntas. Entonces, tal vez un estudiante va a preguntar, profe, ¿cómo era la vida de los niños en esa época? Bueno, la vía fácil sería yo decirle al estudiante, los niños hacían esto, esto, esto y esto, ¿verdad? Pero la vía que nos permitía a nosotros fortalecer sería, por ejemplo, buscar alguna clase de fuente, adaptarla si es necesario, y en el tercer momento, que es un trabajo grupal siempre, darle para que el estudiante, por ejemplo, conteste una guía de preguntas o haga un sociodrama sobre la actividad y él mismo conteste esta pregunta, ¿verdad? Y quizás el momento más importante en este taller va a ser el cuarto, que es el momento aplicativo, donde nosotros vamos a sentarnos y por medio de la estrategia que planifique el profesor, eh, vamos a encontrar discutiéndonos esos aspectos sociales y cómo traerlos hacia el presente. Bueno, ¿será que todos esos roles de género que vimos de la colonia ya desaparecieron en nuestra sociedad? ¿O ustedes han visto casos en los que todavía sucedan? Y ya ahí estamos generando pensamiento crítico, porque estamos al final de cuentas develando, ¿verdad? La trayectoria histórica de la desigualdad, sin llegar a hacer un análisis social complejo, ¿verdad? Y decirle a los estudiantes todo el trayecto que ha tenido, ¿verdad? La historia de la mujer, estamos aprovechando para ver, por ejemplo, algún aspecto sobre esto. Entonces, metodológicamente la experiencia, por lo menos en mi caso, ha sido muy exitosa. Empieza uno teniendo muchas dificultades porque el estudiante no se quiere expresar, todavía no cuenta con los recursos ni tampoco con las capacidades para expresarse, ¿verdad? No se siente tan seguro de emitir una opinión al inicio de aplicar estas metodologías, le da vergüenza, tal vez no es muy amplio en sus explicaciones, es muy breve y queda corto, o lo mismo, emite ideas o juicios que ha escuchado de los adultos que no son propias, pero al final, y aplicando sostenidamente metodologías de este tipo, vamos a ver o vamos a encontrarnos al final del periodo con estudiantes que más bien preguntan mucho. A mí me pasa ya casi que al final de año, que más bien hay que hasta limitar un poquito la cantidad de preguntas porque si no, no termina uno de dar la clase, ¿verdad? Porque ya son estudiantes que se sienten más confiados, inclusive de contestar las mismas preguntas de sus compañeros. Entonces, a veces ya un estudiante va a preguntar, profe, ¿y
no sé, viendo un tema, por ejemplo, de educación cívica. Entonces, si estamos analizando, por ejemplo, un tema como la cultura fiscal, que es un tema de sexto, profe, pero entonces, ¿por qué tenemos que pagar impuestos? No sé, mis papás dicen que los impuestos son un robo, ¿verdad? Una idea que tal vez tradicionalmente podamos ver. Vemos que ya los estudiantes llegan ellos mismos a contestar, no, pero es que sin esa plata, ¿cómo se arreglan las calles? O cómo, o los doctores de la caja, o cómo se le paga a los profesores. Ellos mismos se contestan después. Entonces es muy enriquecedor. En la universidad, para hablar también de la experiencia universitaria, pues bueno, mi experiencia es con la Universidad de Costa Rica, entonces obviamente la Universidad de Costa Rica invita ya al estudiante desde que ingresa, desde los primeros cursos de formación general, a tener este pensamiento crítico, ¿verdad? Romper los esquemas que tal vez trae de la primaria, de la secundaria, y emitir su propio posicionamiento, su propio juicio. Entonces es más fácil fluir, más en una sección que pues está hasta cierto punto emparentada con la pedagogía crítica. Entonces son estudiantes que son muy activos. Pero es que esta invitación debería ser extensiva, o sea, cuando hablamos de la formación docente, ¿verdad? Y que ya aquí casi que abrimos un tema para una discusión nueva, a la hora de hacer la formación docente nosotros en estudios sociales y en los estudiantes de educación primaria en específico, tenemos que instruirles cómo no solo ser ellos críticos, sino también cómo difundir y cómo promover este pensamiento crítico en sus estudiantes, porque en ocasiones nos encontramos con estudiantes que en el aula, ¿verdad?, universitaria, son sumamente críticos, toman postura, tienen un pensamiento muy consolidado, pero no saben cómo hacer que sus estudiantes también desarrollen ese pensamiento crítico. Entonces hay que buscar metodologías como esta que les mencionaba, las comunidades de investigación. Hay otras metodologías como una que se llama los sombreros para pensar, que permite también diversificar este tipo de pensamiento. Entonces, traerlas al aula y permitirles que ellos tengan experiencias de aplicarlas en contextos educativos para ir también formando su criterio respecto al tema. Eso es muy importante y ahora que hablas de cómo poder no solamente desarrollar en nuestros estudiantes de formación inicial, es decir, en la Universidad de Costa Rica, eh, estas habilidades del pensamiento crítico, el pensamiento sistémico, de la literacidad crítica, que tan de boga y tan necesario en una sociedad en donde abunda la información, pero que no necesariamente toda esta información que tenemos alrededor es una información que tiene rigurosidad, que sus fuentes son confiables, etcétera, etcétera, pues se hacen necesarios. En ese sentido, y con esta pregunta cerramos y te agradezco muchísimo de antemano el tiempo y compartir tus experiencias, tus investigaciones. Desde la universidad, contexto de la Universidad de Costa Rica o la universidad pública en general, y la formación inicial del magisterio, es decir, de las personas que nos dedicamos o nos vamos a dedicar a la enseñanza, en caso concreto de primer y segundo ciclo, ¿qué debemos mejorar? ¿Qué estamos haciendo bien? Eh, ¿Qué hace falta tal vez hacer autocrítica? Es decir, esta pregunta va orientada a uno de los aspectos fundamentales del pensamiento crítico, que es la autocrítica. Es decir, si nosotros como profesores en la universidad, profesoras en la universidad, y si nuestros estudiantes no desarrollamos una cultura de la lectura, de la investigación, porque lo que vos nos contabas tiene que ver mucho también con un componente de la pedagogía crítica, que es investigar mi propia pedagogía. Es decir, vos vas ensayando, vas tomando nota de qué actividades me resultan mejores y con el tiempo uno va como decimos, va como afinando, va puliendo esas estrategias, esas técnicas y los resultados son los que vos señalás, que al final del año los estudiantes más bien no quieren parar de opinar, de argumentar, de discutir entre ellos, lo cual habla muy bien de lo que se hace. Entonces, esta última pregunta es, desde el ámbito universitario y la formación inicial, ¿qué podemos mejorar? ¿Qué hacemos bien? ¿Qué autocrítica te merece el proceso de formación de las personas que van a estar o ya algunas están en las aulas de primaria? Sí, lo primero es, vayamos por partes, a los que ya están en el aula de educación primaria. Tenemos que romper los esquemas, ¿verdad? A veces pensamos que desarrollar esta clase de pensamientos es algo que nos va a llevar a invertir mucho tiempo y muchos recursos. Y no, o sea, el pensamiento crítico se puede desarrollar, no es algo que implique materiales específicos, no es algo que implique una metodología cerrada, no, es que hay opciones, hay diversidad de maneras de desarrollarlo, incluyendo un debate en mis clases, incluyendo un sociodrama,
un dilema moral, o sea, son habilidades que no requieren recursos distintos a los que tradicionalmente utilizamos, ¿verdad? No nos está demandando ser más. Lo que tenemos que hacer es romper el esquema porque sí implica una habilidad de planificación muchísimo más consciente, ¿verdad? No es solo sentarme a decir, ¿cómo voy a desarrollar el tema de la independencia de Costa Rica? Es también sentarme y pensar, ¿cómo voy a utilizar el tema de la independencia de Costa Rica como excusa para desarrollar el pensamiento crítico? Tengo que sentarme con esas dos ideas cuando me siento a planificar, ¿verdad? Mi clase. Entonces, es romper ese esquema. Importantísimo también cuestionar nosotros mismos las fuentes que estamos utilizando para nuestra labor educativa, ¿verdad? ¿Qué libros de texto estoy utilizando y por qué este libro de texto específico? ¿Qué ideas tiene este libro? ¿Qué intención tiene? ¿Y qué discurso está manejando? El mismo programa de estudio, que aunque ya hablamos de sus fortalezas, bueno, puede que cambie en el futuro. Ustedes saben que los programas de estudio están también muchas veces al servicio de estas, ¿verdad? Cuestiones políticas, etcétera. Entonces, en el momento tenemos uno que es bueno, que tiene también sus cosas, pero que tenemos que cuestionar esa intencionalidad. Entonces, ¿por qué me están pidiendo hacer esto? ¿Por qué estoy enseñando este tema? O inclusive, ¿por qué no está pidiéndome enseñar este otro tema? ¿Verdad? Eso es algo que es muy curioso. Ver, por ejemplo, porque el programa de estudio brinca de la reforma social de 1940 a la Constitución de 1949, como si no hubiera pasado nada en medio, ¿verdad? Entonces, en educación primaria cuestionarse, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué motivo hay ese vacío, ¿verdad? Entonces, esa clase de discusiones nosotros tenemos que empezar a tenerlas cuando nos sentamos a planificar y cómo podemos subsanar, ¿verdad? Estos errores o estas falencias en la parte del discurso, ¿verdad? Que tenemos entonces nosotros como profesores. En el caso de los estudiantes en formación, vamos a lo mismo. En nuestros estudiantes, primero también poner una barrera en eso, ¿verdad? Recordar que el pensamiento crítico no es ideologizante. Yo no llego a convencer a mis estudiantes de las ideas que yo tengo. Los invito a que generen sus propias ideas. Hay que pensar muy bien en los recursos que utilizamos. Eso es algo que tenemos que tener metodológicamente. Es indispensable y es algo que tenemos como deuda. Es indispensable que llevemos fuentes primarias y que trabajemos con fuentes en la enseñanza de los estudios sociales. En ocasiones nos limitamos muchas veces a llevar una ficha de trabajo ya acabada, a usar el libro de texto, a pedir a los estudiantes que vean un video, pero muy pocas veces verdaderamente les llevamos un documento histórico, les llevamos este tipo de cosas que aunque tengamos que adaptarlas, porque tal vez sí, llevar, por ejemplo, un documento del periodo colonial, pues solo la barrera del lenguaje, ¿verdad? Los va a limitar a nuestros estudiantes, pero podríamos hacer una adaptación, ¿verdad? Entonces es muy curioso también ver eso. Muy curioso ver cómo, por ejemplo, a veces se enseña la constitución política sin analizar la constitución política directamente. Entonces, es romper ese esquema, innovar. Al final es buscar innovación y con innovación nuevamente no caemos en que es que yo tengo que tener los recursos tecnológicos más caros, más innovadores, que necesito conocimientos específicos en tecnología. No, es que hablar de innovación en el aula de educación primaria es romper lo tradicional, pero que genere beneficio, ¿verdad? Porque si al final no hay mejora, no hay innovación, ¿verdad? Entonces eso es lo que también tenemos que pensar. Entonces, es mucho también eso y buscar mucho también darle el lugar a las ciencias sociales que tienen que tener en nuestra aula de educación primaria. Porque en ocasiones la formación de primaria enfatiza muchísimo en lo que es el desarrollo del lenguaje y el desarrollo de las habilidades matemáticas, por ejemplo, que obviamente por la edad en la que se encuentran los estudiantes y por el proceso que se planifica, es importantísimo que las desarrollen como las principales. Pero no tenemos que descuidar que la parte de ciencias sociales resultan también un pilar fundamental en el desarrollo de los estudiantes y que así como nos sentamos a pensar qué importante es, cómo hago yo que mi estudiante domine el concepto de una fracción, tengo que sentarme a pensar cómo hago yo que mi estudiante logre dar buenas explicaciones, cómo hago yo para que mi estudiante no se deje llevar por lo primero que escuchó, cómo hago yo para que mi estudiante emita juicios, cómo hago yo para que mi estudiante aprenda a ver si lo que contestó está bien o está mal. Todo ese tipo de cosas también tenemos que llevarlas a planificar, pensar, que el estudiante entienda. Entonces, es un reto, es un desafío a nivel, a nivel metodológico, a nivel de planificación. La universidad, a los estudiantes que están en formación, la universidad les ofrece las fortalezas, está en este caso, tiene todos los recursos. La idea es que no se nos olvide en el camino, ¿verdad? Que no se nos olvide en el camino esos recursos, ¿verdad? Y seguir implementando, ¿verdad? La vía fácil es hacerlo tradicional,
que el estudiante domine el contenido, pero lo que aspiramos es usar ese contenido como excusa para lograr mejores resultados. Profesor Luis Enrique Marín Vargas, profesor de la Escuela de Formación Docente de la Universidad de Costa Rica, de la sección de Educación Primaria, licenciado en la enseñanza de la educación primaria, bachiller en la enseñanza de los estudios sociales, máster en educación inclusiva e intercultural por la Universidad de La Rioja. Muchísimas gracias por haber pasado a la Pizarra Podcast. Muchísimas gracias a usted, Jaime, por la invitación y estamos a total disposición para discutir el tema más ampliamente.